Usted se encuentra en un espacio de memoria sagrada, un espacio construido sobre el dolor que acaba de conocer, pero con el propósito de trascenderlo a través de la verdad y la dignidad. Esta sala digital es en esencia un acto de reparación. Nace del ruego más profundo de las familias de las víctimas, que otras familias no pasen por lo que nosotros vivimos. Su estructura, sus objetivos y el viaje que está a punto de iniciar fueron definidos en un proceso de construcción colectiva con ellas y sus representantes. Las historias que escucharán son complementadas por los hallazgos de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y de manera fundamental, este es también un espacio de diálogo restaurativo, donde comparecientes responsables de los hechos han aportado a la verdad con el fin de reparar el buen nombre de las víctimas y dignificar a sus familias. Todo lo que verá y sentirá a continuación responde al principio de comunicar para reparar. Le invitamos a abrir su corazón para conocer no solo la herida, sino la vida que se niega a ser olvidada. El sistema de seguridad vigente hasta ahora no ha logrado seguridad para la vida de los ciudadanos, las instituciones, la naturaleza ni la economía. Lo demuestran más de 9 millones de víctimas, de las cuales el 90% son civiles. Cerca de 450.664 personas muertas y 121.768 desaparecidas. La JEP determinó que entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país. En el Catatumbo, entre el 21 de enero de 2007 y el 30 de agosto de 2008, la Brigada Móvil número 15 y el Batallón de Infantería número 15 del Ejército Nacional de Colombia presentaron ilegítimamente como bajas en combate a 120 personas asesinadas en estado de indefensión. Pero recordar no es solo nombrar el dolor. Es, sobre todo, reconocer la vida que se niega a ser silenciada, porque quienes habitan la región han forjado la esperanza en medio de la pobreza y la devastación producida por el conflicto armado, creando y reactivando apuestas comunitarias por la vida. Por eso, anhelan que el Catatumbo se meta en el corazón de los colombianos, para que los demás sientan algo por lo que ha ocurrido en la región y aporten a que esta vaina cambie. Este es el Catatumbo que late. Antes de ser un mapa de conflicto, es geografía sagrada. Son montañas que cuidan, que guardan los secretos del viento. Es el río que lleva y trae historias, una arteria de agua que alimenta la vida y los sueños de su gente. Su latido está en la tierra, en el olor a cacao recién partido, en el rojo brillante del grano de café, en la yuca que ancla a las familias al suelo, en el sustento, el cultivo de la tierra, la herencia que pasa de unas manos a otras, manos que siembran, cuidan y cosechan. Y sobre todo, el Catatumbo late en su gente, en la palabra compartida, en la memoria de los abuelos mecida en una hamaca, en la alegría de la música que se escapa por la ventana y une a la comunidad. Era el sonido de la vida, de los proyectos, de los afectos, de los sueños. Este es el rostro de Héctor Antonio Rubio Álvarez, un campesino, un líder, un hombre humilde y trabajador.
Le encantaban los deportes. Era fan de Cristiano Ronaldo. Dedicó su vida a las labores comunales y sociales en su vereda de Islitas, pero su liderazgo fue la excusa para estigmatizarlo. Era un hombre de fe, un católico devoto. Quererte fue fácil, olvidarte será imposible. Hoy no recordamos la mentira con la que te quisieron callar, sino la verdad de tu legado. En honor a Eustacio Franco Amaya. Este era mi papá, Eustacio Franco Amaya. Para mí, él era todo, mi rey, un ser humano maravilloso, amable y soñador. Tenía una tienda y se dedicaba al mototaxismo, a reparar motos, siempre luchando para mantener a su familia. Amaba a los animales. Tenía un mono que murió de tristeza poco después que él. Sus manos solo tenían callos de trabajo, no de armas. Lo presentaron como un guerrillero, pero su honestidad era conocida por toda la comunidad. Salió a trabajar y nunca más regresó. Este es el recuerdo de Carlos Daniel Martínez, un hombre que amaba a sus hijos y a su familia. Un hijo amoroso que cuidaba con esmero a su padre viudo. Entre sus aficiones estaba jugar al tejo con sus hermanos, una costumbre que mantenían desde niños. Y disfrutaba bailar al son de la música de Diomedes Díaz. Su vida valía más que 10 días de permiso. Su vida fue arrebatada para encubrir un crimen anterior, para cumplir una cuota. Así recordamos a Adinael Arias Cárdenas, con su sonrisa, su buen humor, su disposición a servir. El 13 de octubre de 2007 salió de su casa hacia El Tarra para hacer el mercado, una rutina que cumplía cada 15 días para su familia. Fue visto por varios vecinos, todos sabían que era un campesino, que iba de regreso a su finca. Solo cargaba un mercado, las armas fueron una mentira. Fue retenido camino a su casa y asesinado. Su muerte fue un montaje para presentarlo como un resultado operacional. Recordar a Luis Evelio Angarita es recordar la alegría. Un hombre con un gran corazón, trabajador y respetuoso. Era famoso por su participación en la tradición, recorriendo las casas para la olla comunitaria. Era el alma de la fiesta. El día que se lo llevaron, salió a cosechar frijol con su perro. Montes fue el único que regresó a casa, chillando. Lo vistieron con un uniforme que no era suyo, para justificar su asesinato. Hoy, con su recuerdo, le devolvemos su verdadera identidad. Recordamos a José Giovanni Pérez Ortiz por su alegría, siempre activo, siempre participativo. Como promotor de salud, su pasión era atender emergencias, ayudar a niños y abuelos. En la cancha era tenaz, el goleador del equipo en los campeonatos, pero su otra gran pasión era el baile. Luis Carlos Angarita Rincón, campesino de 26 años de la vereda Aguachica. Amaba su territorio y trabajaba en agricultura y ganadería. Construyó un hogar con María Onice, su amor desde joven, y con quien tuvo 2 hijos, Frandey y Dirley. Era el responsable del cuidado de su familia, padres y hermanos. Un padre presente y de fe. Les enseñó a sus hijos la señal de la cruz. Luis Carlos Angarita Rincón salió con su mula, con el propósito de hacer mercado para su hogar y su familia. Fue retenido y posteriormente asesinado. Su familia recuerda con dolor el engaño de los militares, el daño al buen nombre de su familiar y la forma en la que tuvo que morir. Ese 16 de julio se celebraba el Día de la Virgen del Carmen. Su hermana recuerda que cuando fue al lugar donde fue asesinado Luis Carlos, una señora le dijo que escuchó sus gritos exclamando: ¡Ay, Virgen del Carmen, ayúdame! Hoy, con su nombre limpio, con justicia y verdad, sus hijos y familia honran el legado de amor a la familia y amor a la tierra de Luis Carlos Angarita Rincón.
La JEP determinó que en el Catatumbo la muerte en combate era el indicador más importante por el cual se presionaba a la fuerza pública. El conteo de cuerpos se convirtió en la principal medida del éxito de las políticas de seguridad. Altos mandos señalaban que el único resultado que servía era la muerte. Se fomentó una competencia a través de un top 10 de unidades con más bajas reportadas y se implementó una política de premios, felicitaciones, permisos especiales, planes vacacionales y condecoraciones para quienes reportaban más muertes. Este patrón se ejecutó en dos modalidades. La primera se centró en asesinar a habitantes del Catatumbo, principalmente jóvenes campesinos y comerciantes. Se obtenía inteligencia no verificada para seleccionarlos. Luego eran retenidos, llevados a un lugar predeterminado y asesinados, simulando un combate. La escena era alterada, vistiendo a las víctimas con prendas de combate y fabricando documentos para legalizar el crimen. Tras las denuncias, la maquinaria se adaptó. La segunda modalidad se enfocó en jóvenes de otras regiones, a menudo en situaciones de vulnerabilidad. Se decidió traerlos de Soacha, Bogotá, Gamarra, Bucaramanga y Aguachica, para que no fueran reconocidos. Frente al silencio y la negación, las primeras voces que se alzaron fueron las de las familias. Las búsquedas individuales por sus seres queridos se transformaron en un movimiento de apoyo vecinal, compartiendo información, realizando las primeras movilizaciones y exigiendo respuestas. En las familias se dio el origen de la lucha por la verdad, sobreponiéndose a la persecución y las amenazas. Esta movilización inicial encontró un respaldo fundamental en las organizaciones del territorio, juntas de acción comunal y organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo y el Comité de Integración Social del Catatumbo brindaron acompañamiento y una plataforma organizativa enfrentándose a la estigmatización. La lucha dejó de ser solo familiar para convertirse en una causa de denuncia regional y popular. Ante funcionarios de entidades regionales y nacionales, en audiencia pública realizada el 6 de diciembre de 2007 en el Teatro Leonela de Ocaña, los campesinos del Catatumbo denunciaron que civiles de la zona eran asesinados y sus cuerpos presentados como positivos operacionales. El caso del Catatumbo trascendió las fronteras locales gracias a la articulación con organizaciones de derechos humanos de alcance nacional. La Asociación Minga, colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, madres víctimas de los falsos positivos, entre otras, aportaron su capacidad jurídica, su incidencia política y su acceso a medios para visibilizar el patrón criminal ante todo el país y la comunidad internacional. Esta red de dignidad, tejida durante años con la valentía de las familias y el apoyo de las organizaciones, fue la fuerza que abrió el camino hacia la justicia. Su lucha incansable llevó a la apertura del caso 003 por parte de la JEP, subcaso Norte de Santander. Un hito de este proceso fue la posterior audiencia pública de reconocimiento en San Calixto, donde la verdad de las víctimas fue escuchada en un escenario judicial, como resultado directo de una lucha que nunca se silenció. Mensaje de reconocimiento y dignificación en memoria del señor Héctor Antonio Rubio Álvarez. En un acto de profunda vergüenza y arrepentimiento, quienes causamos su muerte reconocemos hoy, con absoluta claridad, que el señor Héctor Antonio Rubio Álvarez fue un ciudadano honorable y un hombre de bien. Admitimos que su asesinato fue el resultado de un montaje ilegal e irresponsable basado en información falsa creada para presentarlo como un delincuente. No teníamos ningún conocimiento de que perteneciera a grupo alguno,
Fue una víctima inocente de presiones institucionales que nos llevaron a cometer esta atrocidad. Asumimos la responsabilidad por el dolor irreparable causado a su familia y a su comunidad, un daño que oscureció sus vidas y proyectos. Su buen nombre fue manchado injustamente. Con estas palabras, nos comprometemos a dignificar su memoria reconociendo públicamente su inocencia y el valor incalculable de la vida que le arrebatamos. Pedimos perdón por el silencio cómplice y por cada día de sufrimiento que nuestras acciones provocaron. Gracias. Reconocemos con profunda vergüenza que fuimos los responsables de la muerte del señor Eustacio Franco Amaya. Lo que hicimos no fue un acto de guerra, sino un crimen atroz e injustificable. Hoy afirmamos con certeza que él era un hombre inocente, campesino honrado y una persona de bien que no estaba armado ni atacó a nadie. Su asesinato fue un montaje cruel, producto de la presión de nuestros superiores por mostrar resultados y de acusaciones falsas basadas en simples chismes. Fuimos sordos a sus súplicas, le violamos sus derechos y le arrebatamos la vida de manera cobarde, incluso estando indefenso y somnoliento tras haberle dado unas gotas. Mentimos a la justicia y manchamos su nombre, un peso que llevaremos siempre en nuestra conciencia. A su familia le pedimos perdón desde lo más profundo de nuestro corazón por el daño irreparable que causamos. Le fallamos a su confianza, al país y a nuestra propia humanidad. Con esta verdad esperamos dignificar la memoria de don Eustacio y comprometemos a estos hechos de horror nunca más se repita. Hoy, con imborrable arrepentimiento, reconocemos nuestra responsabilidad en el asesinato del señor Carlos Daniel Martínez Ortega, un hombre justo, trabajador y un líder valioso para su comunidad. Fue una víctima inocente de nuestra traición. Admitimos que su muerte fue un acto criminal ejecutado con cobardía. Uno de nosotros lo llevó a la parte de atrás de su propia casa con la mentira de tomarle una fotografía. Y allí, en total estado de indefensión, le disparó. Nunca estuvo armado ni representó una amenaza. Su asesinato fue un montaje para simular un resultado operacional basado en la estigmatización y la presión de nuestros mandos. Le fallamos como Estado y como seres humanos. Y al quitarle la vida, no solo dejamos una esposa sin su compañero y a 6 hijos sin su padre, sino que, como dijo uno de los responsables, asesinamos parte de una verdad. Pedimos perdón por ese daño irreparable y nos comprometemos a honrar su memoria con la verdad. Con profunda vergüenza, reconocemos que le quitamos la vida al señor Ainael Arias Cárdenas, un hombre inocente, un campesino trabajador y un padre de familia. Su muerte no fue un combate, fue un crimen cruel que cometimos para simular un resultado operacional. Fue una víctima indefensa de un sistema que nos presionó a cometer estas atrocidades. Su asesinato fracturó la vida de su familia, dejando un vacío irreparable y el estigma injusto que hoy queremos deshacer. Uno de nosotros nunca olvidará su último grito: «Papá, papá», el grito que nos confrontó con nuestra propia humanidad. Asumimos la responsabilidad por este crimen. Pedimos perdón por nuestro silencio cómplice y nos comprometemos a honrar su memoria afirmando la verdad. Ainael era un hombre bueno, al que le fallamos como ejército y como seres humanos.
Mensaje de reconocimiento y dignificación en memoria del señor Luis Evelio Angarita. Con una culpa que nos acompañará de por vida, reconocemos nuestra responsabilidad en el asesinato del señor Luis Evelio Angarita. No fue un error, fue un crimen cruel e irreparable en el que decidimos tomar la justicia por nuestras propias manos, movidos por la presión de nuestros superiores y por un equivocado sentimiento de venganza. Hoy, ante ustedes y la sociedad, afirmamos la verdad. Luis Evelio era un humilde trabajador del campo. El día que le quitamos la vida, él se dirigía a su trabajo, desarmado y en compañía de su perro. Lo retuvimos, lo forzamos a usar un uniforme que no le pertenecía y le plantamos un arma para simular un combate que nunca existió. Fallamos por acción y por un silencio cómplice. A su madre, la señora Carmen, y a toda su familia les pedimos perdón desde lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que nada reparará la ausencia de un hijo que era su apoyo, pero esperamos que ese reconocimiento dignifique y honre su memoria. Mensaje de reconocimiento y dignificación en memoria del señor José Giovanni Pérez Ortiz. Con la vergüenza de nuestros actos, reconocemos plenamente nuestra responsabilidad en el asesinato del señor José Giovanni Pérez Ortiz. Su muerte no fue el resultado de un combate, fue un crimen que cometimos al violar nuestro deber fundamental de proteger la vida. Afirmamos con toda claridad que nada justificaba quitarle la vida. Se encontraba en estado de indefensión y nuestra obligación era respetarle sus derechos y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. En cambio, lo tratamos como un objeto sin valor para cumplir con la presión de obtener bajas. Hoy entendemos que su vida era un regalo sagrado. Por esta atrocidad que rompió los sueños de su familia y destruyó la confianza de una comunidad, pedimos perdón desde lo más profundo de nuestros corazones. Con una profunda vergüenza que nos acompañará siempre, reconocemos nuestra participación con nuestro silencio y el ocultamiento de los hechos sucedidos bajo documentos oficiales que no hacían honor a la verdad, lo que negó acciones de justicia en el asesinato del señor Luis Carlos Angarita Rincón. Hoy, con la claridad que no tuvimos en ese momento, afirmamos que él fue un humilde campesino y un padre de familia a quien le fallamos de la manera más cobarde. Admitimos que su muerte no fue un acto del servicio, sino un crimen planeado por los altos mandos militares y ejecutado bajo engaños. Fuimos manipulados por un superior, un sargento de inteligencia quien nos entregó información falsa para justificar su retención, siendo este quien finalmente lo asesinó en total estado de indefensión. Movidos por el temor y una obediencia indebida, encubrimos este delito con la mentira de un falso combate, manchando su nombre y causando un dolor irreparable. A su familia le pedimos perdón, sabiendo que ninguna palabra puede devolverles a su ser amado. Entendemos, ahora como padres y cabezas de hogar, la inmensidad del vacío que dejamos. Es por ello que deseamos que esta verdad sirva para limpiar por completo la memoria de don Luis Carlos y para que su dignidad, que nunca debió ser cuestionada, sea restaurada ante toda la sociedad. El camino hacia la justicia nos conduce a un momento de enorme trascendencia. Este es el sonido del silencio que se rompe. Es la verdad,
dicha por quienes cometieron los crímenes, como un acto que busca reparar. Escuchemos sus palabras, dirigidas a las familias de quienes fueron asesinados. La verdad no borra el pasado, pero tiene el poder de iluminar el presente. Cada palabra de reconocimiento, aunque dolorosa, es un ladrillo en la reconstrucción de la dignidad y una grieta en el muro de la impunidad. Es la verdad que finalmente empieza a reparar. Hemos transitado por el dolor, la verdad y la dignidad. La memoria de Héctor, Eustacio, José Giovanni, Carlos Daniel, Adinael, Luis y tantos otros y otras ya no es solo un recuerdo del pasado. Es una semilla y ahora te pertenece. El ruego de las familias resuena como una promesa colectiva, una que empieza en ti. Cuidar la vida, no repetir.